Pitufipetristas, la investigación que muestra el vínculo entre Gustavo Petro y Papá Pitufo es demasiado contundente, pero es un poquito complicada la trama, así que se la voy a resumir un poco con palabras más castizas. Igual al final le dejo las pruebas de la investigación original para que vea todo lo que está pasando en este caso. Entre el 2021 y el 2022, la policía y la fiscalía de ese entonces logran infiltrar con agentes encubiertos la organización de Papá Pitufo. Esto con el fin de recolectar todas las pruebas y desmantelar toda la organización, porque la idea no era solo capturar a Pitufo y que alguien siguiera con el contrabando, la idea era desmantelar a toda la banda criminal. Pero llega Petro a la presidencia en agosto del 2022 y las cosas empiezan a cambiar drásticamente. Recordemos que una de las primeras cosas que hizo Gustavo Petro fue empezar a desmantelar la policía y que sacó una cantidad de oficiales, generales y coroneles sin ninguna justificación, que quienes no somos petristas advertimos que esto era muy peligroso para la inteligencia colombiana. Claramente el tipo empezó a cumplir con sus compromisos del Pacto de la Picota. Nombró como ministro de Defensa al Sindicado de Corrupción Internacional Iván Velásquez y empezó a cambiar a todos los directores de policía, entre ellos el director de policía de aduanas. Y esto es muy importante porque recuerden que los dos exdirectores de la DIAN del mismo Petro han confesado cómo los estaban obligando a contratar como director de aduanas a tipos de dudosa reputación. El mismo Mr. Taxes dijo cómo Roy Barreras lo amenazó y el otro ex confesó cómo el mismo Gustavo Petro se enojó porque él no nombró a una persona que no tenía ni la capacidad ni los títulos para el cargo. Pero recuerden que en ese momento Petro no tenía fiscal de bolsillo. Petro tuvo fiscal de bolsillo hasta 6 meses después. Por eso no tenía acceso a las investigaciones y en ese momento no tenía idea de que ya estaba infiltrada la organización de Papá Pitufo. Pero los policías encubierto que todavía seguían trabajando sí empiezan a notar cómo los designados de Gustavo Petro empiezan a reunirse con Papá Pitufo como si nada, como socios de toda la vida. Y es cuando los investigadores encubiertos empiezan a documentar el vínculo tan estrecho de estos dos, casi de socios, donde empiezan a documentar los presuntos 500 millones que le donó a la campaña, su subida al avión de Papá Pitufo y sus nexos no solo con él, porque también hay documentados nexos con Verónica Alcocer. Pero no todo es color de rosa porque los agentes encubiertos tienen que entregar los avances de su investigación. Y ahí es donde se enteran el general de la policía de Petro, Salamanca, y donde se entera Iván Velásquez, el ministro de Defensa de Petro. Y ahí es cuando la investigación se pierde porque la banda criminal empieza a filtrar la información y le avisan a Papá Pitufo de lo que está pasando. La fiscalía, que todavía no era de Petro, emite la orden de captura contra Papá Pitufo, pero pues le avisaron, por eso se vuela. Pero a estos les queda un chicharrón y es la investigación que ya tenían los agentes encubiertos y la fiscalía de ese entonces. Claramente se ven descubiertos y saben que los investigadores encubiertos ya tienen documentado que el director de la policía de aduanas, nombrado por Petro, trabaja más para Pitufo que para los colombianos. Y ahí es donde se inventan una jugada muy inteligente para encubrir ese delito. El Sindicado de Corrupción Internacional y ministro de Defensa Iván Velásquez se reúne con la directora de contrainteligencia nombrada por Petro y se inventan que el policía de aduanas nombrado por Petro, que se reunía todo el tiempo con Papá Pitufo, fue reclutado por contrainteligencia y que estaba haciendo labores encubiertas. Que por eso era que él se reunía tanto con Papá Pitufo. Pero qué va, los investigadores ya tenían mucho más pruebas, no solo del director de la policía de aduanas, sino también de muchas cosas que estaban pasando entre Petro, Velásquez, Salamanca y demás con el tema de Papá Pitufo. Pero ahí lastimosamente la suerte le sonrió a este tipo y le llegó su fiscal de bolsillo, quien a los 10 días de haber sido nombrada le quitó la orden de captura a Papá Pitufo y cambió a la fiscal encargada del caso. En pocas palabras, torpedearon toda la investigación que por años ya llevaba la fiscalía. Y ya el resto del cuento ustedes lo saben. Los policías que estaban llevando la investigación encubierta inicialmente los empezaron a perseguir, a acosar, a enviar a puestos peligrosos. En pocas palabras, a hacerlos renunciar a las malas por todo lo que sabían.
Conclusión, se necesita solo un ápice de inteligencia y 3 deditos de frente para darse cuenta que estos dos trabajan juntos. Pero como no me quiero meter en problemas con la fiscalía, recuerde que todo esto que le dije está en términos de la hipótesis y lo presunto. Les dejo el video de la investigación original. Estamos precisamente aquí con Ricardo Calderón, quien dirigió toda esta investigación, para entender mejor, Ricardo, su relevancia. Y comencemos, Ricardo, contándole a los televidentes qué es lo que demuestra esta investigación. Buenos días. Yo creo que el punto más importante es justamente la filtración de la que se termina enterando Papá Pitufo y la organización criminal. Es una reunión clave entre el ministro, la jefe de inteligencia y dos fiscales, en donde se discuten temas fundamentales de la investigación. Al ministro se le enseñan algunos videos y en cuestión de horas el Papá Pitufo se termina enterando. Eso altera totalmente la investigación. Es decir, los teléfonos que estaban interceptados se cierran, los seguimientos se dificultan y básicamente termina torpedeada la investigación. Ricardo, frente a eso, hubo muchos movimientos, la investigación torpedeada, altos cargos dentro de la policía que fueron ubicados en otros lugares. ¿Esos movimientos se pueden dar al interior de la policía sin conocimiento del Ministerio de la Defensa? Hay algunos cargos que son directamente de conocimiento del ministro de Defensa. Hay unos cargos menores que no son necesariamente del resorte del ministro. Pero, por ejemplo, el de la Interpol. Interpol es un cargo muy importante dentro de la estructura de la policía. Normalmente el director de la policía opina sobre la designación. En este caso era importante y es posible que el ministro supiera, porque Interpol en este caso hizo parte de la investigación del fiscal Marín. Hay investigadores de Interpol, más de 5 investigadores, y este coronel era el jefe de ese grupo de investigadores. O sea, sí podían saber. Ricardo, en una parte de lo que se reveló con la investigación, ¿qué se puede decir de qué hacía el director de la Policía Fiscal y Aduanera con Papá Pitufo en un ascensor, aparentemente entrando en un hotel? ¿Esa escena qué revela? Noco es uno de los personajes claves en todo este entramado. Él recién llegado a Cartagena, recién nombrado como director de Polfa, pues termina unas reuniones muy polémicas con Pitufo. Dentro de la policía no es desconocido que Pitufo es señalado de ser el zar del contrabando. Por eso era muy cuestionable que él, en ese cargo, estuviera en esas reuniones. El agente encubierto es el que descubre que hay estas reuniones del mayor Nocua. Meses después, cuando ya saben que Nocua está prácticamente trabajando para la organización de Pitufo, contrainteligencia la policía lo recluta y lo convierten en agente encubierto de la fiscalía. Él en este momento tiene un principio de oportunidad con la fiscalía porque las pruebas que se recolectaron en la primera parte de la investigación son muy contundentes y evidencian que él trabajaba para Papá Pitufo. Hablemos del rol de Juli Ruiz. Este ha sido uno de los nombres más relevantes dentro de la investigación revelada ayer por Noticias Caracol. Estuvo en esa reunión de alto nivel y en un nivel de secretismo al lado del ministro Velázquez, que pues, terminó saliendo de ahí esa información y permitiendo que Papá Pitufo se fuera del país. ¿Cuál es el rol o el papel de esta coronel dentro de todo este entramado revelado por la unidad investigativa? La coronel Ruiz tiene un cargo muy importante, que es jefe de contrainteligencia de la Policía Nacional. Por su misionalidad, ella está dedicada supuestamente a combatir la corrupción. Ella arranca junto con el ministro una investigación paralela, supuestamente para desarticular las redes de corrupción en la Policía Fiscal y Aduanera. Ella es una de las que lidera, por ejemplo, reclutar al mayor Nocua y otros oficiales corruptos y convertirlos como agentes encubiertos. Tiene un problema porque llega un momento en que se hacen dos investigaciones. Hay una investigación original del fiscal Andrés Marín y hay una investigación que arranca posterior, liderada por los hombres de Juli. ¿En cuál de esas dos investigaciones es que en algún momento salen a flote los nombres del ministro Velázquez y del general Salamanca? En la primera investigación que lideraba el fiscal Marín, los investigadores, valga la redundancia, lograron documentar, hacer seguimientos, interceptaciones, grabaciones, en donde se menciona que Pitufo se entera de esa reunión. Ellos dejan por escrito que hay una filtración, lo cual es muy grave para la estructura. Y mencionan
acá Pitufo sabe que el ministro, que hubo esta reunión en el Ministerio de Defensa. Y ahí es donde se produce el supuesto malestar, que es lo que escuchamos en los audios, del Z1, que es como se conoce dentro de la institución al comandante de la Policía Nacional y al ministro Velázquez. Lo escuchábamos en los audios, ¿no? Eso lo menciona el coronel Duarte, que era el jefe de Interpol. Sí. Cuando ya la investigación se torpedea, se cae, ellos asumen que hay un malestar, o sea, que inteligencia y contrainteligencia le han dicho al ministro de Defensa y al director de la policía que ellos aparecían y que algunos de los investigadores los mencionaban como parte de la filtración, como responsables de la filtración. Cuando uno revisa el informe, no hay un señalamiento directo ni contra el director de la policía ni contra el ministro de Defensa, pero hubo una desinformación y generó un malestar. Sí, ahí es donde le dicen, hay que decirle al ministro, no, al Z1 que lo están mal informando. Sí. Exactamente. Ricardo, en algún punto de esa cadena, ¿alguno de esos policías corruptos que estaban con casi que sueldo de papá Pitufo pudo tener detalles de cómo el zar del contrabando dio plata a la campaña del presidente Gustavo Petro? Es bastante probable que algunos de ellos sepan. Lamentablemente, por la filtración, la investigación queda torpedeada. Entonces, esa parte, la primera parte de la investigación, podía ir encaminada hacia allá. Eso ya lamentablemente no pasó. La investigación continuó ya con otra fiscal, ya va en su tercer fiscal, pero la investigación ya está herida de muerte. Ricardo, en medio de todo esto, ¿cómo termina minándose la confianza en la inteligencia del Estado? Acá es muy grave porque, digamos, es claro que hay un nivel alto de corrupción en la policía fiscal, no es los únicos, en la DIAN también, está claro. Este caso concreto demuestra el tema de la policía y es muy preocupante. Lo que es muy grave es que pase este tipo de filtraciones, ni más ni menos que en una reunión que se tiene con el ministro de Defensa, con una investigación de este calibre. Sí, de este calibre sobre todo. ¿Le parece si recordamos las declaraciones del coronel Duarte? Perfecto. Aquí está. Hay unas voces poderosas por parte de unas corrientes de una institución que maneja el poder, que tenían interés de que esto no se ejecutara como lo teníamos nosotros proyectados, y así fue. Y se dio el caso, todos van a estar libres, y no hay nada. Y acá están trasladados ustedes y yo. Ahí estábamos entonces recordando las palabras del coronel Duarte dentro de todas estas filtraciones. Este caso es muy diciente porque no es lógico que haya dos investigaciones paralelas, que una se pelee con la otra, se sobrepongan para finalmente no terminar en nada, que es muy probable lo que va a pasar con esto. Ricardo, gracias por acercarnos un poco más y por darle a los televidentes también esa información de primera mano de lo que la Unidad Investigativa de Noticias Caracol analiza, profundiza en detalle con el rigor periodístico, con audios, con videos, con documentos que dan fe de todo este proceso que sigue abierto y que más adelante lo tendremos aquí nuevamente en el sofá. ¿Cuánto construyendo esta investigación, Ricardo? Arrancamos más o menos en octubre del año pasado. Desde octubre. Imagínense ustedes, y ese no es un dato menor, porque da cuenta de la rigurosidad, de cómo se contrastaron fuentes, de cómo se contrastaron absolutamente todos los testimonios que hacen parte de esta revelación que les entregamos anoche por parte de la Unidad Investigativa. Ricardo, de nuevo, gracias. Muchas gracias a ustedes.